que en la iglesia existen los oficios, y que no solamente tenemos que adherirnos a los oficios que están establecidos en la Escritura, sino que también había otros ministerios que podían surgir dadas las necesidades de cada iglesia local, ¿no? Puede haber, por ejemplo, un ministerio de un hermano que dirija el parqueo, para que los hermanos se parqueen bien. Eso puede ser un ministerio, ¿no? Tenemos el ministerio de las damas. El ministerio de las damas no es mencionado en la Escritura, pero es un ministerio lícito, es un ministerio válido. Y lo que queremos hacer cosas que no contradigan lo que está enseñado en la Escritura. Ministerios que no se deben tener en la iglesia. Bueno, por ejemplo, tener que el oficio del pastor o del obispado lo ocupe una mujer. Y eso lo vimos ya la semana pasada, por las razones por ello. Y no son razones feministas o no es nada de eso, sino que se está respetando el orden de la estructura que Dios estableció. Bien, vayan conmigo a 1 Timoteo 2:12. 1 Timoteo, primera Timoteo 2:12. Y alguien, otra persona que me busque, 1 Corintios 14:34. Y los hermanos microfonistas que estén ahí al acecho. Corintios 2:12. 1 Timoteo 2:12, 1 Corintios 14:34. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y eso es, que es difícil eso, hermano, sí, yo sé. Pero bueno, el Señor nos enseña eso, a que debe haber un orden en la estructura. Lamentablemente, hermanos, hoy día se ha vuelto algo en ciertas denominaciones carismáticas, por ejemplo, que es muy frecuente o es muy común que el pastorado esté a cargo de una mujer. No. Y eso simplemente no entra en lo que la Escritura claramente nos enseña. Veamos Tito 2, del 3. ¿Alguien leo Corintios? No, mira qué bendición, qué lindo. Amén. No, 1 Corintios 14:34. Sí, claro. Espérese a que le alcance el micrófono. Sí, necesita. Gabrielillo. Gabriel. Le va a traer una silla de hermanita. Amén. Bendición. Alirio. Con voz de trueno. 1 Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora, ahí está aludando también a la ley. Ahora, ¿qué significa esto? Que la mujer no puede hablar en la congregación, no, hay que entender el contexto de lo que se está hablando cuando dice la mujer. Está hablando precisamente porque pensemos en la sinagoga. ¿Cómo era que funcionaba una sinagoga? ¿No? La mujer no le era permitido participar en la sinagoga judía. Es decir, la mujer no podía ni siquiera entrar en la sinagoga, eran solamente hombres. En la iglesia, la mujer es parte intrínseca de la vida cristiana. En la iglesia, la mujer no es que se le permitía ir, sino que la mujer tenía el derecho dado por Cristo de estar en la iglesia, participar en la vida de la iglesia. Pero a diferencia, eso es lo que alude el apóstol, que la mujer, de la misma manera que no podía hablar o enseñar, por ejemplo, en la sinagoga,
hecho las sinagogas en el primer siglo, habían como gradas, ¿no? Y ahí se sentaban los judíos. ¿Para qué? Para aprender. Sinagogue significa gogia, o no significa aprendizaje. Y la preposición sin en griego significa con, o era para aprender juntos. Cuando el Señor Jesucristo estaba en Capernaum, por ejemplo, que se levanta, dice que toma el libro de la Escritura, lo lee y después se siente, ¿no? Se le pone y dice: esto se ha cumplido delante de vosotros hoy, y se sientan. Bueno, esa era la tradición. Yo creo que en un mensaje hablé de ello, de lo que significa sentarse, ¿no? Eso también el Salmo número 1, ¿se acuerdan que dice: ni se ha sentado en silla de escarnecedores? Lo que significa es que se estaba sentando para enseñar. La tradición antigua era que uno, para enseñar, no hacía lo que yo estoy haciendo hoy, no se paraba. Uno, para enseñar, se sentaba. Por eso se habla también de la cátedra de Moisés. De ahí viene la palabra catedrático. ¿Qué es un catedrático? Un profesor. Pero ¿de dónde viene catedrático? Cátedra es la silla en latín. Catedrático era porque el profesor se sentaba, se leía un texto, ¿no? Una lectura, un lección que estaba sobre un púlpito. Uno leía el texto que fuera, sea un texto sagrado, la Biblia, o fuera un texto profano, un libro de filosofía, y después el profesor se sentaba para explicar aquello. Bien, en ese sentido es lo que está hablando. En la congregación, las primeras iglesias eran muy parecidas, por lo menos en forma, a las sinagogas, con diferencia de que la mujer podía entrar a aprender en la iglesia. Y de hecho también podían entrar a enseñar a las mujeres, aparte también, porque podían enseñar a otras mujeres, podían enseñar a los niños, etc. Entonces, la diferencia está que la mujer no podía levantarse, tomar el libro, leer y sentarse a exponer el texto. Y a eso es a lo que se estaba refiriendo de las mujeres mantener silencio. Algunos comentadores dicen que es que las mujeres no se podían mantener calladas durante el servicio, sino que estaban hablando e interrumpir. A mí me parece un poco eso estereotipizado de la mujer, ¿no? Como si las mujeres estuvieran hablando como si fueran en un mercado en la iglesia. Y yo no voy a decir que sí, ni voy a decir que no. Voy a decir, no creo que las hermanas que vinieran iban a estar haciendo un bochinche dentro de la iglesia. No creo que se refiera a eso. Yo creo que las hermanas que participaban en la iglesia entendían que estaban en la iglesia, que había cierta referencia, y simplemente que estaban hablando, a lo mejor tenían preguntas e interrumpían. A eso es a lo que se está refiriendo. Pablo está estableciendo el orden en la iglesia, cómo se debe de conducir la iglesia, cuáles son los ministerios apropiados. Y la razón de que tengamos que hacer hincapié en esto hoy día es porque lamentablemente en el siglo XX se empezó a enseñar una cosa diferente. La iglesia nunca, jamás había enseñado que la mujer podía ser una predicadora, ser, ¿cómo se llama? Pastor, claro. Entonces, todas estas innovaciones lo que van haciendo es corroyendo. ¿Se puede decir corroyendo? Sí. Pero el verbo. Corroyendo, ok. La estructura que Dios estableció. Y ya después nos encontramos como iglesias, como la iglesia anglicana, o que es la iglesia de Inglaterra, la iglesia episcopal, que se ordenan mujeres obispos y bueno, hasta incluso personas que están en relaciones ilícitas abiertamente, se les ordena para el ministerio. Y eso es algo que obviamente no son iglesias verdaderas, eso son iglesias que están fuera de lo que enseña la Escritura. Pero nosotros tratamos como cristianos, fíjense que no digo como bautistas, sino como cristianos, de adherirnos a la palabra de Dios. ¿Preguntas sobre eso? Sí. En el 35 dice, y quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido. Por ejemplo, la mujer es cristiana y si el esposo no es cristiano, ¿qué el esposo le va a enseñar a ella? Ella tiene que coger la batuta ahí porque el esposo no es nadie. Claro. Y así pasa a veces en la iglesia. Hay iglesias que faltan a veces los pastores por promoción
no quiere seguir la palabra de Dios, entonces la mujer tiene que coger la batuta. Entonces, Pues hay casos como el caso de Débora. Es decir, usted me está planteando la excepción que prueba la regla, ¿no? En la Escritura, Dios, de hecho, Dios le da una maldición sobre Israel y le dice: vuestros príncipes serán niños y mujeres. Y eso no se lo digo como, wow, vamos a ser progresistas Israel, van a ser la nación más moderna de todo el Medio Oriente antiguo. No, se le está diciendo como algo que tiene unas connotaciones, algo peyorativo, algo que tiene connotaciones negativas. Ahora, yo entiendo lo que usted está diciendo. Si usted se encuentra en un lugar, ¿okay?, donde vamos a decir que hay 3 hermanas que son las que son sanas, en un pueblo de herejes, ¿qué ocurre en ese momento? Porque esas imágenes son la iglesia en ese lugar. Y esto es algo que me imagino que pueda ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Puede o no esa hermana predicar? Yo diría que esos son casos, ¿cómo se dice?, extremos, que estamos viendo casos de deficiencia, ¿no? No es la norma bajo la cual se debe operar. En un caso semejante, se le es lícito a la mujer predicar. A ver, pero antes de contestar, ¿qué creen ustedes? Me gustaría escuchar de la platea. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le parece a usted, Pastor Ismael, teólogo en presidencia? A ver. Dios le bendiga, hermano. Sí, pienso que es lo que usted menciona, ¿no? Son casos específicos, porque el mismo caso de Débora, podemos ver en el ejemplo, ustedes no ven que en el libro de los jueces se siguen hablando de más mujeres como jueces que se levantaron, sino que fue un momento en donde había tanta corrupción en el pueblo de Israel y donde inclusive los mismos hombres no habían seguido con detenimiento la escritura y la palabra del Señor, que el Señor, como para que el pueblo de Israel se avergonzara, utilizó en este caso a una mujer para que en ese momento ayudara a la libertad del pueblo de Israel. Sin embargo, como lo mencionó usted, en algunas iglesias específicas, a lo mejor cuando se está levantando una obra, puede ser que Dios utilice ciertamente a las mujeres si no hay en ese lugar algún varón preparado también en las escrituras, o sencillamente van nada más las madres con los hijos, y Dios no puede utilizar a las mujeres en esa parte de la enseñanza. Sin embargo, siempre y cuando, digamos, la congregación está avanzando, está creciendo, y hay personas, hablando de varones, con el perfil, con el llamado para el pastorado, esa situación debería acomodarse, o sea, para que la congregación se mantenga dentro de los estándares que plantea la Escritura. Entonces son excepciones, pero no significa de que por esto debe haber una proliferación. Lo que estamos viendo actualmente en nuestro tiempo, lamentablemente, como usted ha mencionado, influenciado por el feminismo secular, y entonces a lo mejor vemos ministerios donde si el esposo es pastor, inmediatamente la esposa tiene que llamarse pastora, y no es lo que la Escritura plantea. Por más de que la mujer tenga quizás esa oratoria o tenga esa capacidad para enseñanza, cada cosa debe ir respectivamente en su lugar. Pero aún vemos en estos tiempos donde se está sobreexaltando más la posición del pastorado femenino, y creo que de esa manera no estamos yendo acorde a lo que la Biblia enseña. Sí, exactamente. Lo que usted presenta, hermano, es una situación excepcional. Acá tenemos hermano, pero que no representa la regla. Igual que miren, en el caso del bautismo, hay un documento muy antiguo que se llama el segundito. Sí, mire, yo soy la única cristiana en mi familia. Y cuando en mi familia muere alguien, a mí me toca llevar el mensaje. Amén. Y tengo que llevarlo, Claro. porque son almas de salvación. Amén. Y muchas veces me ha pasado. Y a veces nosotros las mujeres, Dios nos usa a entender la palabra. Y llega un momento dado que si tenemos que poner la palabra en obra, Claro. la tenemos que hacer, porque hay personas que necesitan escuchar la palabra en un momento. Y si no hay ningún varón que pueda llevar la palabra. Pero no es solo, pero fíjense que ahí, es decir, toda mujer debe de llevar la palabra, es una responsabilidad de todo cristiano. Todo cristiano tiene que ir y compartir el evangelio. Si usted tiene una oportunidad, vamos a ir a un funeral o algo, de levantarse y poner la palabra, usted tiene que hacerlo.
No es eso, lo que estaba hablando específicamente, no es que la mujer no puede hablar, no puede decir la palabra. No, lo que está diciendo es en la congregación. Exacto, ejercer el Que es pastorado. diferente, en la congregación. Y no significa tampoco que la mujer tiene que estar callada. Hay ministerios magisteriales y la mujer puede enseñar en la congregación, solo no a la congregación en general. Esa es la limitación. Pero en cuanto a ir y hablar a los incrédulos, tener una oportunidad de una reunión, y es más, tiene que hacerlo como cristiano, todos los cristianos somos evangelistas. No hay un cristiano que no sea evangelista, no hay un cristiano que no tenga una misión de propagar la palabra donde quiera que usted esté, ¿no? Entonces usted tiene que salir y predicar, y no nos dice Pablo. De hecho, digamos que es más, de hecho podemos decir que estadísticamente las mujeres tienen más esa sensibilidad y ese tacto, y muchas de las personas que llegan, muchas veces invitación de parte de las mujeres, inclusive más que de los mismos varones. Entonces, lo que la hermana menciona es correcto, es decir, en ese momento Dios la utilizará a usted para que usted propague el mensaje del Evangelio. Pero específicamente aquí se está hablando de la dirección en la iglesia, ¿no? De ejercer el pastorado, el oficio como tal. Es allí donde radica la diferencia. Y es ahí donde entran los problemas es decir, estamos viendo textos claros en la Escritura que nos enseñan y ponen estos límites. Que pueden haber excepciones, sí. Mire, si usted está en el bautismo debe ser obviamente por inmersión. Si usted se encuentra en el desierto, hay un documento que menciona muy antiguo, se llama el Didaqué, que data del primero o segundo siglo, bien temprano ese libro. Didaqué es la enseñanza de los apóstoles. Y cuando habla, por ejemplo, del bautismo, dice, la persona debe ser bautizada, dice, por inmersión, en agua corriente y fría. Si no hay agua corriente, está bien que se bautice en agua que no sea agua corriente. Y si no hay demasiada agua, imagínense que usted esté en un pozo, en un oasis, ¿no? Que hay un pozo, vamos a bajarlo usted al pozo. Dice, está bien que se bautice por solamente en la cabeza, si hay limitaciones de agua. Pero ahí estamos viendo casos extraordinarios, ¿no? O si no hay agua, el agua está limitada y el agua que tenemos es para tomar, no para bañarse. En un caso así, está bien cubrirle a la persona, por ejemplo, con arena o algo de eso, o algún otro elemento. Pero ahí estamos viendo casos extremos, ¿no? Que simplemente confirman o demuestran la regla, ¿cierto? No me puedo mover. Creo que está apagado. En 1800, 1900, muchas mujeres salieron como misioneras. Por ejemplo, Gladys Arnold, ella estuvo recorriendo la China y no había hombres. Ella quien estaba llevando al frente del ministerio de o en San Michael, solo mujeres que estaban llevando la palabra, no tenían una iglesia, solo iban llevando el ministerio de la palabra. Y eran ellos, no tenían esposo. Y eso está. No había una iglesia en casa de Lidia, la vendedora de púrpura. Lo que queremos hacer, yo digo, claro, los errores vienen y las herejías siempre vienen cuando nos vamos a un extremo. Las herejías son siempre un error de énfasis, cuando se pone el énfasis en el lugar equivocado, ¿no? Nadie entendió mi chiste, hermano. Usted sí, pero no se ríe. Recuerden que parte de la constitución de la iglesia es que hay que reírse de los chistes del pastor. Ríe todo el congregación. Entonces, cuando estamos viendo una cuestión de énfasis, hay iglesias, por ejemplo, que la mujer no puede suspirar y está simplemente ahí como una silla que no tiene participación. Eso no es bíblico. Somos un cuerpo, y un cuerpo no puede tener miembros inertes, todo miembro tiene una función. Pero también nos vamos al otro extremo, donde los miembros, los requerimientos de ciertos ministerios simplemente no se están cumpliendo, porque la Escritura nos dice claramente estas cosas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre eso? No, continuamos. Ya leímos Tito. Tito 2, del 3 al 5.
¿Quién tiene Tito 2 del 3 al 5? Las ancianas asimismo. Hermana, Espérese, es así aguerrida, pero Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ahí tenemos. Entonces, ¿qué dice? Que ahí vemos un rol de magisterio del esposo, de la mujer. Hay, por ejemplo, una de las razones, nosotros tenemos un grupo de damas, un ministerio de damas, porque hay necesidades puntuales de la mujer, ¿okay? que tienen que ser atendidas por otras mujeres, porque las mujeres entienden la lucha de la mujer. De la misma manera que los varones tenemos nuestro grupo, porque hay necesidades puntuales del hombre que, como dice, el hierro afila o abusa el hierro. Entonces ahí vemos que las ancianas pueden enseñar a otras mujeres, pueden tener escuela dominical, es decir, la mujer tiene un rol intrínseco en la iglesia. De hecho, la iglesia se compara con una mujer. Pero lo que a mí me parece curioso, que ahí es donde vemos cuando queremos desvariar de lo que la palabra establece, es que queremos que la mujer tenga los roles que no le son permitidos, pero después no quieren hacer lo que sí les son permitidos, y viceversa. Entonces usted tiene muchas iglesias que están llenas, donde está la pastora, todos son mujeres las que están llevando a cabo, y los hombres están sentados, sin aprender. Eso no es bíblico, eso no es bíblico, eso lo estamos viendo en la Escritura claramente. Vemos también que en el llamamiento del Señor Jesucristo hubo 12 apóstoles, hubo discípulos. Dicho sea de paso, Cristo tenía discípulos mujeres. Eso era algo extraño para ese tiempo. Eso era algo que no se veía. El Señor Jesucristo hablando con una mujer samaritana en un pozo. ¿Cuál fue la respuesta de sus discípulos cuando vieron aquella escena? Dijeron, ¿qué hacen hablando con un rabino, hablarle a una mujer? Eso simplemente no ocurría. Entonces ahí estamos viendo que el Señor Jesucristo eleva a la mujer a una posición de igualdad con el hombre, porque dice que en el Señor el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Eso es palabra de Dios. Pero hay estructuras que Dios estableció. En mi casa, mis hijos no mandan. Eso no significa que mis hijos son inferiores a mí, que tienen una dignidad y que no tienen una humanidad digna como la mía. Simplemente significa que el rol que Dios estableció es que el padre y la madre sean los que están a cargo y los niños se someten, ¿no? Sí. Pastor, sí, y aquí está parte de lo que dice usted de la estructura, inclusive lo vemos en la Biblia, en muchas otras partes. Y se me viene a la mente que el momento cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, y entonces ellos decían, bueno, ¿acaso Dios habla solamente a Moisés? Y hubo como un celo de por qué Moisés se sentía en este caso como el consentido o el favorito de Dios. Y el Señor los llama a capítulo y les dice que Él había escogido a Moisés y que solamente a Él se le iba a revelar de una forma especial. No era porque Él menospreciara a los demás, no era porque su amor no estuviese derramado sobre el resto del pueblo, pero Él ya había establecido una estructura. Él le dice a Moisés que Él iba a ser como Dios a Aarón, y Aarón iba a ser como el que iba a hablar directamente a Faraón, iba a ser como el profeta en este caso. Entonces, esa estructura desde un principio la hemos visto, ese orden, y eso es lo que está ahora establecido en la Escritura, en el modelo del ministerio de la iglesia. Entonces, son cosas de que no es un tema de, como dice usted, ni de machismo, ni de excluir, no. Es un tema de que Dios ya ha diseñado una estructura y nosotros como cristianos tenemos que apegarnos a lo que la palabra del Señor dice. Incluso siendo Aarón hasta más capaz que Moisés. Correcto. Porque Dios no mira, que eso es algo que hablamos también. En las iglesias entra alguien, fulano está, usted es bueno en la tecnología, vamos a ponerlo en el ministerio de la música. Sin ver el ministerio el espíritu de esa persona, si esa persona es apta espiritualmente. Yo prefiero una persona que no sea tan buena en por ejemplo, un ministerio en la iglesia en cuanto a la tecnología, o a lo mejor en la música, un pianista que sea a lo mejor no tan bueno como yo. Pero prefiero eso a que venga un concertista profesional, pero que no tiene el espíritu. Tendrá mucho talento,
en cuanto a las cosas del mundo, pero eso no califica a una persona para ocupar un ministerio en la iglesia. Puede venir una persona a entrar por la puerta, tiene más doctorados que sé yo, y eso no lo califica. Puede ser el mejor de los teólogos del mundo, eso no lo califica para ser pastor de una iglesia. Hay que estar en llamamiento y función, y eso es algo que ocurre también frecuentemente en las iglesias. Y fulano de tal es financista, es multimillonario, vamos a ponerlo de tesorero de la iglesia. No, ojo con eso. Bueno, eso es lo que quería decir sobre esto, sobre los ministerios, sobre la estructura de la iglesia. Y también está aquella analogía, y con eso quiero terminar la analogía, que es representada en el Señor y la iglesia. ¿Ves? Y ese patrón se recrea en la iglesia local y también en la casa. Usted tiene el pastor, que es hombre, y tiene a la congregación. Eso es un patrón que se deriva del tipo, digamos, o del alegórico a lo que el Señor, a la relación que existe entre el Señor y la iglesia. Ignacio, de hecho, habla, que era discípulo ¿de quién era discípulo Ignacio? De Policarpo, creo que si no me equivoco. Habla también de eso. Y vemos también que en la casa el papá debe de ser como Cristo para su familia. Entonces, ese patrón se va recreando o se va repitiendo, ¿no? Tiene, ¿cómo se dice? Réplicas, ¿no? En la iglesia y en la casa. Y por eso es que se debe guardar esa estructura, ¿no? Amén. Vimos Tito, ¿qué nos queda por acá? Esto seguimos la conclusión. Dale sobre el hombre, la familia y la sociedad. Abajo. Los libros de la Escritura estamos claros en eso. Nosotros usamos la reversión Reina Valera del 60. Hay grupos bautistas que están introduciendo disensiones en el pueblo de Dios. Grupos que enseñan que la versión de la Reina Valera que nosotros usamos es una versión corrupta. Y esto lo digo porque no ha tocado las puertas de esta iglesia, gracias al pastor Nicolás, que la iglesia se mantuvo al margen de esos conflictos o esos debates. Pero hay varios grupos, de hecho. En México, por ejemplo, se creó una Biblia nueva que se llama la versión purificada. De hecho, en la ciudad de Monterrey, una ciudad que está sentada entre 7 colinas. Usted no es Monterrey. Una ciudad está sentada entre 7 colinas, después de algunas interpretaciones. Bien. Pero bueno, hay personas que promueven y que enseñan que nuestra Biblia es corrupta, que tiene traducciones modernistas o que han cambiado, y el estándar por el cual ellos miran o consideran estas corrupciones es nada más y nada menos que la traducción inglesa de la del Rey Santiago. Entonces, como nuestra Biblia en algunas partes, en cuanto a la traducción, de parte o está no en conflicto, pero que es diferente, claro, ellos enseñan, por ejemplo, en la traducción de un tal señor Gómez, que tradujo básicamente o cotejó la Biblia nuestra contra la Biblia de los ingleses, de los americanos. Los que estudian textos, por ejemplo, en la filosofía, la Universidad de Oxford, las grandes universidades del mundo, cada 10 años aproximadamente, publican los textos de la antigüedad, ¿okay? Los vuelven a publicar con nuevas anotaciones. La razón por la que se hace es que se revisan las traducciones, es porque los idiomas cambian. Hay una cosa que se llama idiomas muertos, ¿no? Sed nunc latinis loquebat tibi, nihil vullius intelligibilis. Si yo les empiezo a hablar en latín, ¿a ustedes cuántos lo hubieran entendido? Nada, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que hablar en español, en un idioma que entendemos. Y así les he dicho, o sea, el español es latín. Emana del latín.
Es el latín después de 2000 años de latín, ¿no? Y así mismo el francés, lo que se llaman las lenguas románticas que se derivan de él. No quiero extenderme mucho sobre esto. Pero bueno, las traducciones no son inspiradas por Dios, que eso es una enseñanza que estas personas enseñan. No hay una evidencia bíblica, no hay un texto en la Escritura que nos enseñe que la traducción es inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios, pero Dios inspiró la palabra en griego, en hebreo y en arameo. Decir que Dios inspiró a los traductores es salirse de lo que podemos demostrar bíblicamente y es asumir al modo de la Iglesia Católica un magisterio que está por encima de la Biblia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando una persona viene y me dice a mí, tu traducción es corrupta, ok, muéstrame los textos griegos, ¿cómo es que es corrupta? Y ahí vamos, estamos bien. Dice, no, porque no concuerda con la inglesa. Y ahí tenemos un problema. Porque, a ver, si nosotros perdemos en traducción de un idioma a otro, imagínense qué ocurre si yo traduzco de un idioma a otro idioma y después a otro idioma. Si yo empiezo con español y voy del español al francés, al inglés, al chino, al coreano y termino en el filipino, al final lo que va a decir es completamente diferente de lo que está en el texto original. Bueno, básicamente esto es lo que están apoyando estas personas. Ojo con eso, porque son muy sutiles y aparentemente convincentes en sus explicaciones. Si usted tiene conocimiento bíblico, y entiende cómo funciona el idioma, se va a dar cuenta inmediatamente de que estos son simplemente doctrinas de sedición para dividir al pueblo de Dios. Los traductores de la famosa la versión del Rey Santiago, dijeron en el preámbulo de eso, que ellos no solo leen, el preámbulo de esa traducción, que todas las traducciones que existían en aquel entonces eran palabra de Dios. Usted tiene en sus manos, hermano, la palabra de Dios. Amén. Y usted puede tener confianza en que el texto que usted está leyendo es la palabra de Dios. La razón por la que en el 1960 se hizo una nueva, no traducción, pero sino una nueva revisión, fue porque en el año 1955 la Real Academia Española, que es un cuerpo que regula el idioma español, el idioma español es diferente. Por ejemplo, en Francia existe la Academia de las Ciencias, en España existe también la Academia y el idioma nuestro es regulado, es decir, la gramática, las reglas que ustedes aprendieron en la escuela son reguladas porque este cuerpo legisla o regula el uso del idioma. En el 1955 salió un diccionario nuevo. Le doy un ejemplo de esto para que entiendan por qué ocurrió, por qué era necesario hacer esta traducción. No sé si David, tú estás con nosotros. ¿Tú tienes la versión de 1909? ¿La tienes? La dejaste en la casa. Okay. Porque esto es un tradicionalista. La versión de 1909 de la Reina Valera, por ejemplo, la palabra a, ¿tiene tilde o no? Fui a. ¿No te acuerdas? No la he leído. No la he leído. La palabra fui, ¿tiene tilde? Ya no tenía. La palabra fui no tiene. Yo sé que algunas personas que estudiaron la regla era todas las palabras agudas tienen fuerza de pronunciación. Tiene tilde. Tiene tilde la A en la de 1909. La palabra fui a buscar tiene tilde. Fui tiene tilde. Yo para darle nada más un pequeño detalle de cómo cambió el idioma español en nuestros tiempos. La regla era, todas las palabras agudas tienen la fuerza de pronunciación en la última sílaba. Otro chiste, algunos se rieron, van bien. Ahí vemos quiénes son los fieles. Tiene la palabra pronunciación en la última sílaba. Todas las palabras monosilábicas son agudas. Ergo,
todas las palabras monosilábicas llevan tilde. La palabra fui lleva tilde, pero sería absurdo como prácticamente, ¿en qué otra parte le va a poner usted la palabra fui? Le va a poner un... sí, el hermano ya me confirmó. ¿Dónde? Sí, tiene tilde, porque es una palabra monosilábica. Ahora, la pregunta es, ¿dónde más le va a poner la tilde? El énfasis. Diga fui sin poner el... ¿Entiendes? Entonces, eso es solamente un pequeño detalle que se corrigió. Otra cosa fueron muchos arcaicismos que existían en el idioma español que simplemente no se usan. Yo, por ser cubano, los cubanos, como éramos una isla, nos criamos. El idioma español evolucionó separado de las influencias de la madre patria. Entonces, es muy frecuente un cubano decirle, dígole yo, ¿sí o no? Dígole. Tú no dices, dígole, ven acá, lo escuchas o no. Es decir, dígole. Es igual como el Linario cuando decimos clavolo en la cruz. Clavolo en la cruz. Eso arcaicismo es le dije. Pero a veces los cubanos, si usted ha escuchado eso, no, dígole, claro, es muy común, entonces eso es un arcaicismo. No está maldecido. No está maldecido, pero simplemente no se habla ya así. Entonces, eso se corrigió. Sí. Entonces no es dígole, sino le digo. En Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios. Crió Dios. Eso es otra cosa. Porque criar para nosotros tiene una connotación diferente a crear. Correcto. ¿No? Yo crío a mis hijos, pero yo no los creé. ¿No? Estrictamente hablando. Bien, pero entiende por qué en el 60 es necesario volver a todos los textos, no solo a la Biblia, dicho sea de paso, y comenzar entonces a revisar los textos. No fue que la Sociedad Bíblica Internacional, que estaba dirigida por Satanás, quiso cambiar el texto para esconder, según algunos de los argumentos que escucho, para oscurecer la doctrina de la Trinidad. Eso es confundir. ¿Sí? En la escuela una vez me enseñaron que todos esos cambios que se hicieron no fue solo, o sea, ahora estamos hablando de la Biblia, pero fue una corrección de los textos, porque antes las imprentas te cobraban por palabra, o sea, como lo que usted dice, dígole, en lugar de decir, le digo con dos palabras, digo es una sola palabra, ok, entonces te vamos a cobrar tanto porcentaje por decir, dígole, en lugar de vamos a cobrar más y dices, le digo. Entonces los escribanos en aquellos tiempos, las imprentas, como les cobraban más, estas personas que escribían cartas o hacían libros, trataban de juntar las palabras de que se entendieran para ahorrar. No sé si fuera el caso, porque tenemos textos de antes de la imprenta, donde ya vemos esas estructuras gramaticales. Es decir, la imprenta de Gutenberg se inventó en 1475, si no me equivoco, por ahí. Pero vemos incluso en textos manuscritos, ¿no? Donde no había que pagar por el extra, donde estaban esas ya, digo. Bueno, eso también le digo que fue un cambio que hicieron los escribanos, porque también la ñ eran dos N's. La ñ, entonces, como para no escribir las dos N's, escribir un poco más rápido, sí, pusieron una N pequeñita, sí, N pequeñita sí, encima de la N. Muy bueno, de hecho en la GN, ¿no? en el italiano, ¿no? Ignoto, por ejemplo, algo que es ignorado, ¿no? Es una N, pero se escribe con dos. Pero eso es decir, lo que me está diciendo es simplemente que los idiomas cambian, y que el idioma cambia, y que probablemente en 100 años va a haber la necesidad de hacer una nueva revisión. ¿Por qué? Porque lo que queremos es entender el texto. El texto no es monolítico. ¿Cuántos de ustedes hablan griego? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no hablan griego? ¿O latín? ¿Cuántos hablan latín? Latinoamericano. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan? Porque los idiomas cambian. ¿Entienden? Entonces si nosotros decimos, esta es la versión universal y esto no se puede tocar y esto es algo, porque caemos en el mismo error de los católicos.
Donde la Biblia estaba la Vulgata en latín, no podía ser traducida. Esto es lo que hay y punto. Bueno, eso va a crear ¿qué cosa? Ignorancia en el pueblo de Dios. Porque no va a ser un documento que es accesible por el pueblo de Dios. Eso hay que tener cuidado. También les prevé. Aquí tenemos un extremo, les doy el otro extremo. Están aquellos que hacen paráfrasis, no son ni siquiera traducciones. Y agregan y quitan cosas a la escritura de acuerdo a sus filosofías que quieren imponer sobre el texto. Eso es muy común. Cuidado cuando con esas versiones que dicen nueva, lo que usted quiere llenar. No voy a hablar aquí de versiones para que no me metan nada más. La nueva, el esto, no, cuidado con eso. Cuando usted lee ese texto y lo pone al lado de nuestra Reina Valera, usted va a ver que dice, pero no. Omiten, agregan para promover cierta doctrina. Ok. Continuamos. Yo quiero hablarles un poco de la música. La música es otro aspecto, no sé si continuamos aquí. Sí, ahí bueno, paso seguimos de hablar de la música. Eso es importante, sobre Esto es importante, disculpe. Bueno, aquí estamos lo de la Reina Valera. Me estoy brincando el caballo. Sobre el hombre y la sociedad. El hombre fue creado directamente por Dios a su imagen. El hombre fue creado varón y hembra. Por tanto, el hombre como la mujer, por ser imagen y semejanza de Dios, tienen igual dignidad y valor, no siendo el hombre o la mujer ni más ni menos el uno que el otro. El hombre y la mujer son imagen de Dios, tienen igual dignidad en la iglesia ciertamente, y no tienen valor más el uno ni el otro. Solo existen dos sexos o dos géneros. Yo sé que para ustedes esto no es sorprendente, pero lamentablemente vivimos en tiempos, hermanos, que es... yo me acuerdo cuando yo estaba escribiendo esta parte de la Constitución, yo decía, es ridículo que yo tenga que mencionar esto, ¿no? Pero lamentablemente vivimos en tiempos peligrosos y hay que aclarar la razón también por la que incluimos el pastor Pablo Escobar. Le digo, ¿sabe por qué le digo? Porque el hermano Alirio, que una vez está en el presentante, y hoy con nosotros tenemos nuestro querido hermano Pablo Escobar, que va a traer la palabra. Él dijo, Ramírez. El pastor Ramírez me comentó que ellos habían hecho esto en su iglesia. Porque, ¿qué pasa si viene alguien transgénero a nuestra iglesia? Y si viene, por ejemplo, una comunidad, nosotros como iglesia, estas son comunidades puntuales. Y a veces que ve una persona, una mujer que se identifique como hombre y quiera ser diácono o pastor de la iglesia. Dice, no, pero yo soy hombre. Entonces es necesario aclarar esto en nuestra Constitución, porque esta es nuestra magna carta. Déjenme explicar una cosa. Yo estuve hablando, tengo que contar esa historia en detalle para sobre el pastor Jeremy. Él está pasando por un pastor, que yo me reuní el otro día, está pasando por un problema legal grave. Y una de las cosas que la ley americana respeta es lo que se llama la doctrina de la iglesia. Y la ley americana no se mete en cuestiones de la iglesia, que están reguladas por las actas de la iglesia. Por eso es importante para protegernos a nosotros tener una constitución que establezca qué creemos claramente. ¿Okay? Ya, esa es la siguiente parte. Gracias, hermano. El hombre es de la especie humana, hay que aclarar esto, porque hermanos, ustedes se ríen, pero ustedes saben, los que se ríen saben por qué esto está puesto ahí. ¿Okay? Es de la especie humana, de sexo masculino, aunque las hermanas no creen que los hombres son de la especie canina, no son perros. Sexo masculino definido por características físicas genéticas, ¿okay? En los cromosomas y psicológicas. El hombre piensa o procesa la información un poco diferente a la mujer, por eso la comunicación a veces no cuadra. La función biológica del hombre consiste en engendrar hijos e hijas. El hombre engendra. ¿Okay? La mujer es de la especie humana, no es una bruja, hermano. Yo sé que ustedes no, es de la especie humana, de sexo femenino, definida por características físicas, genéticas y psicológicas. La función biológica de la mujer es en procrear hijos e hijas, o a lo mejor debe haber usado una palabra diferente de procrear, porque los dos procrean, pero bueno,
es de ser concebida Sí, concebir. El hombre y la mujer tienen responsabilidades únicas que se derivan de su naturaleza. ¿Por qué estableció Dios que sean solamente los hombres que son pastores? Eso se deriva de la naturaleza del hombre y de la mujer. Cada uno tiene un rol específico, ¿no? Yo no puedo amamantar a mis hijos, ¿no? Yo no tengo, cuando el niño se da un golpe, le da un auchi, van corriendo aquí a mamá. ¿Por qué van a mamá? O sea, a mí me da un poco de celo, pero ¿por qué van a mamá? Porque mamá tiene las condiciones. Miren, le voy a decir algo. No, a lo mejor no le entro en ese estudio porque yo me entiendo demasiado. Pero le voy a decir algo, que biológicamente el cuerpo de la mujer, que es más suave, más tenere, en italiano, ¿cómo se dice? Más tierno, más tierno que el hombre. Los niños prefieren, tienen una inclinación natural biológica a esa suavidad del cuerpo femenino. ¿Okay? Eso es algo que Dios creó en su infinita sabiduría. Y la mujer puede consolar al niño, calmarlo, etc. Y el hombre no. Entonces eso es algo que procede de nuestra naturaleza. Por eso es que una mujer cuando tiene músculos y eso se ve... No, eso no. El hombre debe tener los músculos porque la función del hombre es ¿qué cosa? Proteger. Él es el protector. Él es el que tiene que salir afuera a remangarse la mano y pelearse con el mundo para traer entonces la providencia a la casa. ¿Ok? Por tanto, las funciones del hombre y de la mujer dentro de la iglesia se derivan de sus naturalezas, de la naturaleza que Dios creó. ¿Ok? Hay un psicólogo ateo, pero tenía razón en lo que Freud dijo, que la biología era destino. Y eso es algo interesante. Su biología determina su destino. Si usted es hombre, usted es hombre. Si usted es mujer, usted es mujer. Ser hombre o mujer no son estados subjetivos. No es como usted se sienta. Me siento hoy con mi aspecto femenino. No, no son estados subjetivos, sino que son estados objetivos, biológicos, psicológicos y espirituales. Amén. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Por tanto, ser hombre o mujer no son elecciones personales. Usted no eligió ser hombre, ni nadie lo eligió por usted. Nosotros no le asignamos un sexo. El sexo ya viene asignado entre sus dos piernas cuando usted viene al mundo y está codificado en su código genético. Cuidado con eso. No, al niño no le asignaron nada. Y si hay una asignación, es de su divina majestad, que decidió que esta criatura sea hombre o mujer. Okay. Por tanto, ser hombre o mujer no son elecciones personales ni están sujetos a apreciaciones o valoraciones subjetivas. La familia ¿qué es la familia? Porque ahora podemos tener variedad. La familia es nuclear y natural, es decir, que consiste de un varón y una mujer que se unen en matrimonio para la procreación de hijos e hijas. Nótese algo. Cuando usted se une en matrimonio no es para satisfacer los deseos sexuales de cada una de las personas involucradas. ¿Okay? Eso ocurre, pero eso ocurre como efecto secundario. La función de la familia es la procreación, es traer hijos e hijas, es la continuación de la especie humana. No es para satisfacer los placeres de los individuos involucrados. Esto es importante porque muchas veces ocurre, incluso de la iglesia, que este punto no lo tienen claro. Y se casan y eso termina después ¿en qué? En divorcio, porque no se casaron bajo las pautas establecidas por Dios. Y lo que yo estoy hablando a lo mejor suena arcaico, y lo es, pero no por arcaico deja de ser verdadero. Y no por arcaico deja de estar anclado en la palabra de Dios y en la naturaleza humana. Amén. Es por eso que el texto dice: el hombre y la mujer serán una sola carne, porque no pueden fusionarse, por así decirlo. Se hacen una sola carne a través de los hijos. A través de los hijos, efectivamente. Es un misterio. ¿Quién puede entender eso? ¿No? A mí me parece increíble. Yo veo los hijos míos y digo, aquí tiene de Cristina, aquí tiene de mí, ¿no? Cuando yo digo, es que salieron inteligentes como yo,
procreación de hijos, asumiendo todos los beneficios y responsabilidades del matrimonio. No existen formas alternativas a la fórmula familiar. ¿Sí? ¿Qué significa arcaico? ¿Quién? Arcaico. Arcaico, antiguo, trasnochado, viejo, ¿no? Como yo, soy arcaico. Cada vez me veo más arcaico. Retrógrado. Arcaico es algo antiguo, ¿no? Algo antiguo, básicamente, ¿no? Arqueo, que tiene también un juego de... No entro en eso, en griego, pero ahí viene el que más. ¿No? Okay. Punto 10. Personas que nieguen estas verdades reveladas por la Escritura y la luz de la razón sobre la naturaleza del hombre y la mujer. Aquí viene un punto de contención. Podrán asistir a la iglesia. Nosotros no lo vamos a echar. La iglesia no puede cerrarle la puerta a los incrédulos. La iglesia no puede cerrar la iglesia al pecador. La iglesia tiene que abrirle la puerta para que entren aquí lo peor de este mundo. Hay iglesias que expulsan. He escuchado, le digo honestamente, que se me pegan los pelos de punta cuando tienen que expulsar a una persona porque está viviendo en un pecado. A esa persona hay que tenerle amor. El Señor nos llama a amar al pecador, no para hacernos como Él, sino para rescatarlo. Amén. Del lugar donde está. Ellos necesitan a Cristo. Si viene un pecador, una persona extranjera, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Lo vamos a mirar como diciendo, ¿y este bicho de dónde salió? ¿O vamos a tratarlo con amor y dignidad, mostrándole a Cristo, abriéndole el camino del cielo y diciendo, mira, tal como soy, dice el canto que cantamos, tal como soy vengo a ti. ¿Para qué? Para que pueda entonces esa persona ser transformada. Podrán asistir a la iglesia, pero no podrán recibir membresía y estar en plena comunión. Obviamente pueden escuchar el mensaje, pero no pueden ser a no ser que se arrepientan, entonces sean bautizados, corrigen lo que tiene que ser corregido en su vida, por supuesto pueden ser miembros, pero no pueden estar en la misma condición en la que vinieron a la iglesia y tener una participación en la membresía activa, ni recibir comunión, ni nada por el estilo. ¿Preguntas sobre esto? De acuerdo. Okay. Tanto el hombre como las mujeres tienen funciones específicas en el hogar y en la iglesia, según están definidas en la Escritura. Y eso es lo que estábamos hablando, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Hay funciones que son para el hombre y funciones que son para la mujer. Y así debe de funcionar la cosa porque es lo que Dios estableció. Salvación. Esto es como que ya todo esto lo conocemos, pero vamos a irle rapidito. No es meritoria, no es por nuestra obra, es por gracia, es el resultado de la encarnación y muerte del Señor Jesucristo. Es irrevocable, es decir, que una vez que se salvo, es siempre salvo. Podemos avanzar, hermano. No me imagino que no haya preguntas por estos puntos. Sí, hay una pregunta, que tenemos aquí al hermano, está muy calladito, pero me parece curioso que decía, este es el punto que tengo una pregunta. No, quería sobre lo anterior. Porque no sé si, no me he percatado si la Constitución también está sobre la disciplina. ¿A lo qué? Sobre la disciplina a los miembros y también sobre la expulsión de un miembro. Porque es importante, a veces hemos pasado situaciones en otras iglesias que a veces no se sabe cómo actuar con un miembro que ha sido expulsado y quiere venir nuevamente físicamente. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? O la disciplina de un miembro. Ay, cara, eso está en nuestra Constitución, no me acuerdo. Creo que no lo tenemos. No está explícitamente, pero es algo que debemos de votar sobre nuestra Constitución. Ahora, en cuanto a la disciplina y a la excomulgar a una persona, la Escritura es clara que en cuanto a la disciplina, el pastor puede poner a una persona en disciplina que esté saliéndose de la Escritura. El consejo de la iglesia puede poner a una persona en disciplina. La iglesia puede poner al pastor en disciplina. Entonces, lo que estamos viendo, ¿qué ocurre con un hermano que después de que se han seguido los pasos establecidos en la Escritura para tratar de reanudar la comunión, que esa persona persiste o persevera en el pecado? Esa persona es expulsada. Y tenemos que agregar, si no está en la Constitución, vamos a agregar ese adendo. Esa persona va a ser expulsada y nosotros vamos a valernos de todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Estoy hablando incluso de involucrar autoridades civiles y poner órdenes de restricción si esa persona es sacada de la iglesia. Vamos a decir un ejemplo. Ha pasado en iglesias, de hecho recientemente
iglesia le estaba comentando, ocurrió un caso semejante donde un hermano cometió adulterio, es decir, fue infiel a su esposa. Los hermanos descubrieron, vinieron a ese hermano, hablaron con él, el hermano no le voy a decir hermano, esta persona no se arrepintió, se mantuvo en su rebeldía, en su desobediencia, por tanto la iglesia lo expulsó de la comunión. Esa persona, si no se arrepiente, con 2 o más dice, tenlo por pecador y publicano. Esa persona se excomulga, se corta de la comunión y se entrega a Satanás, según la Escritura. Ya eso es un caso más extremo. Estamos hablando que la persona simplemente dice, no me voy a arrepentir, con mi rebeldía me voy al infierno. Bueno, usted no puede poner un paso aquí. ¿Okay? Eso es uno. Casos de disciplina, vamos a decir que un hermano esté en un conflicto, eso lo vamos a detallar después más en la Constitución, pero sí hermano, tenemos, aquí no tenemos miedo de establecer, a tener disciplina, sí. Mira, tu papá tenía algo más que agregar. Como lo que dijo de la expulsión, eso es importante, lo que justo ese ejemplo que acaba de dar, ¿no? Por ejemplo, el varón es infiel y eso no es lo peor. Yo le voy a decir que es peor que nos ha pasado en una iglesia, porque normalmente el factor vergüenza hace que ese hermano no quiera que los otros hermanos lo vean, porque como ya está con otra mujer y hay hermanos que han ido a hablarle y nada, el factor vergüenza de ese varón, porque lo tiene la mayoría de veces, hace que él mismo se vaya. Y obviamente el pastor con la iglesia le entrega una carta de expulsión, pero ¿sabe qué es lo peor, pastor? Cuando ese varón no tiene vergüenza, y nos ha pasado, y a pesar de que le han dicho, él sigue viniendo físicamente y le vale lo que le valga. Eso es lo peor, y le digo porque nos ha pasado. Sí. No, ya, aquí y saber qué hacer, los diáconos que deben hacer, los hermanos que deben hacer y cómo actuar. En un caso de eso, se expulsa, se le impide los diáconos que entren, y si él empieza a forcear, se le va a la policía y se le dice, esta persona está traspasando, tenemos un documento donde esta persona oficialmente no es miembro, se le hace una orden de alejamiento. Y no lo puede ver. Y otra cosa también, una persona que se ha puesto en disciplina, en un caso tan extremo como ese, ningún hermano puede tener comunión con esa persona. No se le puede contactar, no se le puede llamar por teléfono, no se le puede visitar. La persona que haga eso también cae bajo la disciplina. Disciplina es disciplina, hermano. Cuando yo pongo a mis hijos en la esquina, yo no le permito que el otro venga a conversar con él o a jugar con él. No. Disciplina es disciplina. Y si usted rompió comunión, usted puede tener que tocar a esa persona. Dice la Escritura, eso es bien serio. La persona ha sido entregada a Satanás. Usted no quiere tener parte con ese tipo de... Dice la Escritura, no he escrito esto porque si de otra manera sería necesario salir del mundo, sino que os he escrito que todo aquel que llamándose hermano ande desordenadamente con el tal dice ni aún más. Están diciendo el hermano así, le duele la muñeca. La semana que viene seguimos con esto, hermano. Si Dios quiere. Vamos a orar, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra expuesta. Prepara nuestros corazones para la segunda hora.